Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 6. Capítulo 6. Baku Baku no Mi más Yami Yami no Mi más Cuerpo de Kurohige igual a Super Combo. Buenas mis pequeños lectores, este rey es magnánimo hoy y no solo desplegaré el capítulo de esta historia hoy, sino que el día de hoy les daré más 2 capítulos extra y el capítulo diario, un total de 3 capítulos hoy. Ajajajaja, no tienen que agradecer. Claro que si gustas puedes darme algunas piedritas de poder, al fin de cuentas, este rey necesita reconstruir su reino. Intercambia la identidad de Shichibukai con Ace y aprovecha la oportunidad para reclutar aliados poderosos en Emplow Down. Al mismo tiempo, los piratas de Barba Blanca y la Marina están luchando y destruyéndose entre ellos. Carl, tus ideas son increíbles, eres un modelo para seguir en nuestra generación. Incluso si existe la posibilidad de obtener la fruta del diablo de ese viejo apestoso, al fin de cuentas es conocido como el número 1 del mundo, lo cual es realmente emocionante, jajajajaja. Emocionado, Barbanegra fijó directamente su mirada en la Gura Gura no Mi. N/T, me gustaría saber si les gustan más los apodos de los personajes, como por ejemplo, Kurohige o le gusta más traducido literalmente como Barbanegra. N/T, otro aspecto es si les gustaría eso con las frutas del diablo, dígase, Gura Gura no Mi, o les gusta más, fruta temblor temblor, o simplemente, fruta temblor, por favor en los comentarios indicarlo. Al ver esto, Carl sonrió y suspiró aliviado. Finalmente logró su objetivo, arrastrando a Barbanegra por esta ruta. Si este tipo aún no está de gira, Carl está listo para considerar su as oculto. El llamado gran as bajo la manga, naturalmente, revelar la verdadera identidad de Ace, el hijo del ex-rey de los piratas, Roger. Cuando se publique esta noticia, es obvio que la Marina se volverá loca y lo encarcelará en la prisión del cuartel general y lo ejecutará. Incluso a un precio excelente. Después de todo, son circunstancias diferentes. N/T hace referencia que en un caso la Marina sabe que el padre de Ace es Roger, luego capturarlo y usarlo al máximo para matar a Barba Blanca, y en otro caso si es dominio público tal información es muy posible que la Marina deba ejecutar inmediatamente luego de capturar a Ace. Por supuesto, esto es solo un último recurso. Como transmigrante, aunque lo tiene muy claro, a los ojos de estos nativos es fácil despertar sospechas. Después de todo, en el barco de Barba Blanca durante tantos años, solo Barba Blanca conocía la verdadera identidad de Ace y nunca ha sido revelada. Ahora bien, si Carl lo dijera abruptamente, inevitablemente despertaría las sospechas de Barbanegra. Nadie puede igualar la naturaleza suspicaz de este tipo. ¿Gura Gura no Mi? ¿Combinada con la Yami Yami no Mi? Vaya, Teach, no quiero menospreciarte, pero creo que es un error. Justo cuando Barbanegra estaba sonando despierto, Carl de repente dijo esa frase. Las palabras de Carl acababan de conquistar por completo a Barbanegra, y Barbanegra también le contó a Carl el secreto de su cuerpo especial, capaz de contener más de una fruta del diablo. N/T, la traducción de esto eran solo 2, pero pondré más de una fruta ya que soy partidario de que Teach en la historia debería tener hasta 3 frutas del diablo. Y dijo que su objetivo es capturar la Gura Gura no Mi de Barba Blanca. Carl se opuso a esto. Error, jajaja, hombre, me temo que no crees en mi cerebro. De hecho, la habilidad del viejo apestoso solo puede considerarse mi segunda opción, no la mejor en absoluto. De repente, 2 luces oscuras brillaron en los ojos de Barbanegra y lentamente salió una voz ronca. He estudiado enciclopedia de las frutas del diablo y hay una fruta que en realidad es más adecuada para mí. Pero no he determinado completamente dónde está. No he determinado si ya hay algún usuario esa habilidad especial. Mientras hablaban, Barbanegra y Carl ya habían abandonado la costa y habían abordado la enorme balsa. Barbanegra extendió su mano, usó su habilidad de fruta y cortó la cuerda conectada a la costa. La enorme balsa siguió la corriente del océano y se alejó rápidamente. En esta escena, Carl se quedó sin palabras al verla. De hecho, era una balsa rota, ni siquiera un bote, y no tenía un ancla básica. ¿Cómo llegó esta cosa desde el mar del Nuevo Mundo hasta aquí y,
como persona capaz, aún puede sobrevivir. Ahora no es momento de preocuparse por esta cuestión. Después de todo, este tipo moreno ha dicho que ahora es pobre y que sus condiciones son limitadas. ¿Qué fruta? Escuchémoslo. En la enorme balsa, Carl estaba medio recostado contra el mástil y preguntó con complicidad. Cuando llegue el momento lo sabrás, se jajaja. Llevo más de 10 años estudiando la enciclopedia de frutas del diablo, y todavía no estoy seguro de si esta habilidad es en realidad la adecuada. Barbanegra se paró en la proa del barco y se rió, subiendo a una enorme balsa, cabalgando sobre el viento y las olas, con una mirada orgullosa. Es una lástima, este tipo de temperamento es realmente difícil de combinar con él, no importa cómo lo mires, se acerca a la palabra miserable. Sobre todo, con esa panza redonda, ropas medias rotas y apariencia descuidada, todo un pirata sí, pero nada heroico. Al ver que Barbanegra se estaba vendiendo, Carl no pudo evitar fruncir los labios. Sin inmutarse comentó descontento directamente sin tapujos dijo, no sé de qué fruta estás hablando, pero creo que la Baku Baku no Mi y la Yami Yami no Mi son una combinación perfecta. Al escuchar esto, la risa de Barbanegra se detuvo abruptamente, se dio la vuelta y le preguntó a Carl con una expresión confusa, ¿conoce siquiera la Baku Baku no Mi? La enciclopedia de frutas del diablo que estudié, aunque no posiblemente no sea tan bueno como el tuyo, pero no es mucho menos. ¿Cómo podría no notar una habilidad tan especial? Carl miró de reojo a Barbanegra y luego se quejó, no creo que sea peor que el tuyo. Se jaja. Parece que no puedo ocultarte nada, Carl. Al escuchar esto, Barbanegra se sintió un poco avergonzado y simplemente confesó, la fruta Baku Baku no Mi es realmente especial. He estado investigando durante mucho tiempo. Aparte de la Yami Yami no Mi, la que más he notado es esta Baku Baku no Mi. Es una lástima que, incluso en la enciclopedia, no es seguro si realmente puede tragarse a otro usuario de fruta del diablo a la vez que pueda usarla por completo. Pero en caso de posible, yo dicho obtendré esta fruta pase lo que pase. Al escuchar esto, Carl se volvió cada vez más seguro de que Barbanegra poco a poco comenzó a tomar la ruta original. En el One Piece original, había estado en el reino Dram buscando al rey Vapol y quería privarlo de su habilidad Baku Baku no Mi. N/T, recordar que a los chinos les gusta ser los más inteligentes en sus historias incluso tomando sus teorías como ciertas en sus historias, pero bueno, son sus fanfiction, pueden escribir lo que les plazca. Simplemente no esperaba que ese idiota se le escapara. Esto hizo que Carl, que solía ser espectador, criticara y se quejara durante mucho tiempo. Con el coeficiente intelectual y los medios de Barbanegra, ¿cómo dejo escapar a un idiota así? La Baku Baku no Mi, colocada en el cuerpo de Vapol, es completamente una pérdida total, pura y simple que convierte tal magnífica fruta del diablo en un hazmerreír sin explotarla al máximo. Hasta donde yo sé, es muy probable que la Baku Baku no Mi tenga ya usuario. Pero no hay que rendirse, debemos apuntar a ella. En comparación con la Gura Gura no Mi, la Baku Baku no Mi es la mejor opción para tus habilidades actuales. Corazón roto. Lo que dijo Carl, casi todos no fueron considerados por Barbanegra, es más, la situación idónea es así, ¿no? Se jajaja, me siento aliviado de recibir estas palabras de ti, Carl, mi primer oficial. Al escuchar esto, Barbanegra sintió cada vez más que Carl era su afortunada mano derecha. Es solo que es una lástima que la habilidad del anciano, la habilidad del llamado hombre más fuerte del mundo, debería desperdiciarse tanto. La habilidad de Barba Blanca fue la segunda opción original de Barbanegra. Así es, Barbanegra tuvo la idea de intentarlo, pero con su fuerza actual, era extremadamente difícil hacerlo. Además, la Gura Gura no Mi le resulta mucho menos útil que la Baku Baku no Mi. Ahora, Carl ha confirmado la posibilidad de que la Baku Baku no Mi, pero al mismo tiempo, su plan para los piratas de Barba Blanca está a punto de comenzar. Esto puso a Barbanegra en un dilema por un tiempo, quería obtener la Baku Baku no Mi, pero no quería desperdiciar la Gura Gura no Mi que tenía a mano. Esa es la habilidad del hombre más fuerte, con el poder de destruir el mundo. Espera, Carl, no eres un usuario de fruta del diablo, ¿verdad? Capítulo 7, entonces comeré a regañadientes la Gura Gura no Mi.
Barbanegra, que estaba avergonzado y confundido sobre qué hacer con la Gura Gura no Mi, de repente giró la cabeza y preguntó a Carl. No. Tonterías, si fuera un usuario de fruta del diablo, ¿estaría en tal situación? Eso es genial, realmente genial, se jajaja. Déjame decirte, ¿cómo se puede desperdiciar una fruta tan poderosa? Al escuchar la confirmación de Carl, Barbanegra inmediatamente se rió a carcajadas y después de un rato dijo, ¿qué tal si tú, hermano, asumes la habilidad de ese viejo apestoso? ¿Cómo es? Carl, la consigo y te lo comes. Es conocida como la fruta paramecia más fuerte con el poder de destruir el mundo. Definitivamente es digna de ti, que tienes las calificaciones de un rey. Solo si la comes, no sentiré que fue un desperdicio. Barbanegra es generoso. Después de apuntar completamente a Baku Baku no le dará Gura Gura no Mi directamente a Carl. Y esta es también la ventaja de Barbanegra. Utiliza intereses para atar los corazones de las personas. Es absolutamente generoso con sus subordinados y no es tacaño en absoluto. De lo contrario, ¿cómo podría él, que originalmente estaba entre los piratas, alcanzar la cima de los Yonko y mantener a todos esos monstruos? Todos esos piratas, ¿quién no tiene grandes ambiciones y son como un grupo de lobos alfas todos juntos? ¿Cómo atarlos todos y no es porque puede llegar a renunciar a grandes beneficios y ser generosos con los subordinados? ¿Gura Gura no Mi? Al escuchar esto, Carl no tuvo mucha reacción en la superficie, pero no pudo encontrar la paz en su corazón. Después de todo, era un poder aterrador que podía destrozar el mar, el vacío y la tierra. Si dices que no quieres conseguirla, es pura mentira y simplemente absurdo. No es imposible, esta fruta es excelente y es una lástima desperdiciarla. Ya que tú lo mencionas, Teach, lo comeré de mala gana. No importa lo intranquilo que esté su corazón, las habilidades superficiales de Carl están absolutamente en su lugar y realmente parece reacio. Barbanegra no prestó mucha atención a la artificial declaración de Carl. Después de escuchar el consentimiento de Carl, este tipo no sabía qué medicamento tomaba y entró directamente en modo de locura soñadora. Las calificaciones del rey junto con la aterradora Gura Gura no Mi, se jajajaja, este vicecapitán mío, simplemente un monstruo. ¿Cómo se compara ese bastardo de Shanks conmigo? La mano derecha mía podrá aplastarlo. ¿No es Aki del rey? Tal vez Yotich no lo tenga, pero mi Nakama sí lo tiene. No sé cuánto odia Barbanegra a Shanks, el tipo de doble cara en el mundo pirata. Están tan lejos unos de otros que pero pueden mandar a volar el odio con su propia imaginación. Carl se quedó sin palabras al ver esta escena. Carl dijo, ¿no es este amigo le gusta soñar despierto, entonces ya terminaste de fingir? Además, parece que todavía no hemos recibido nada, ¿verdad? ¿Qué te estás haciendo a ti mismo? Teach, ¿a dónde vamos? No regresaremos al nuevo mundo, ¿verdad? Incapaz de verlo, Carl habló y sacó a Barbanegra de su estado oscuro. Espera. No vuelvas, ese tipo Ace, tarde o temprano estará aquí. Siento que el tipo que me ha estado persiguiendo todo el tiempo es ese tipo, y en New World, yo casi fui atrapado una vez. En ese momento, no estábamos muy separados. Aunque no podía ver la apariencia de la persona que me perseguía, sentí el mismo aliento caliente que ese tipo. Y con el personaje de ese tipo Ace, sabiendo que yo era un miembro de su equipo y maté a Touch, me temo que no lo dejaré pasar, se jajaja. Estamos aquí, solo espera a que se arroje a la red. Si no viene, no será demasiado tarde para que regresemos al nuevo mundo. El coeficiente intelectual de Barbanegra de repente se conectó y el análisis fue sencillo. Esta vez Carl estuvo de acuerdo con la decisión. Aunque tenía la visión de Dios, Carl sabía que la persona que perseguía a Barbanegra era Ace. N/T se refiere a que conoce la trama y por eso lo llama visión de Dios, cosas chinas. Sin embargo, no podía contárselo directamente a Barbanegra, de lo contrario sería demasiado revelador e incluso habría que sospechar de él. Pero no dejarle saber a Barbanegra esta información sería muy problemático. Si realmente quieres volver al nuevo mundo, no será una acción capturar a Ace. Entonces es muy apropiado regresar y enviar las cabezas de la gente.
N/T se refiere a que si Carl y Teach intenta atrapar a Ace en Nuevo Mundo, pues le será más sencillo a Barba Blanca conocer tal evento y moverse, entonces ellos dos estarán fritos. Ahora que Barba Negra puede resolverlo por sí solo, no podría ser mejor. A continuación, pueden esperar a que Ace caiga a la red en la primera mitad del Grand Line. Todos los planes se realizarán de forma natural y no habrá riesgos. Vayamos primero al archipiélago Sabaody y estaremos aquí durante la primera mitad. ¿Cómo no vamos a ir a caminar? Como el lugar más próspero en la primera mitad de Grand Line, hay muchas oportunidades allí, jajajaja. Tal vez me encuentre con algunos piratas que cumplan con los requisitos para la posición de Shichibukai, por cierto, les quite la cabeza. De esta manera, incluso si no puedes atrapar a Ace, puedo negociar para ir a Empowdown a buscar algunos nakamas a cambio de la cabeza del chico que entreguemos. Pase lo que pase, tú y yo no estaremos perdidos. Después de aceptar el plan de Carl, Barba Negra rápidamente giró la cabeza, pensó en todas las posibilidades y ideó soluciones para estas lagunas. Debo decir que el éxito no es realmente accidental. Es todo un reto para este producto llegar a esa posición. Al escuchar esto, Carl asintió con la cabeza. No tenía ninguna objeción al camino que Barba Negra había trazado. Antes de la llegada de Ace, Carl no sabía qué hacer. Siguiendo la ruta de Barba Negra, podría observar cómo había ascendido a la cima. Era un cambio repentino y Carl tampoco estaba al tanto de todos los detalles del evento. Carl comprendía que, si no interfería, seguramente seguirían el camino que los piratas originales habrían tomado. Con esta idea en mente, el pequeño grupo de los dos se dirigió hacia las islas Sabaody a bordo de una balsa destartalada. La isla desierta donde antes estaban no estaba lejos de la línea roja. Las islas Sabaody servían como una conexión vital entre la primera mitad de Grand Line y el Nuevo Mundo, además de estar junto a la línea roja. Aunque no tenían navegantes en su equipo, confiaban en su capacidad de navegación básica para seguir la línea roja sin perderse. Después de 12 días, llegaron al archipiélago más próspero de la primera mitad de Grand Line. Cada isla tenía su propia esencia, pero la isla No. 1-29 destacaba por sus subastas de esclavos y su caótico ambiente. Era un punto de encuentro para muchos piratas que buscaban aventurarse hacia el Nuevo Mundo. Es precisamente por el lugar extremadamente sensible del mercado de subastas de población que la gente que frecuenta aquí es la mayor cantidad en todo el archipiélago. En la bulliciosa calle de la isla número 1, Carl y Barba Negra se sentaron en un bar al aire libre, cada uno con una botella de ron. La conversación y las risas fluían entre ellos. Teach, maldita sea, eres realmente pobre. ¿En realidad tienes que regatear con la gente para comprar 2 botellas de ron? Es demasiado absurdo. No puede ser. La situación está realmente difícil ahora, dijo Barba Negra con un tono lúdico, provocando que Carl rodara los ojos. Pero antes de que Carl pudiera comenzar a quejarse, Barba Negra decidió tomar la iniciativa y dijo con una sonrisa, Carl, sé que no te falta dinero, así que pagarás las próximas rondas de bebidas. Debería ser tú quien invite a tu gran capitán a beber, ¿verdad? Jajajaja, agregó Barba Negra con humor. ¿Yo? Por supuesto que no, respondió Carl con una sonrisa cómplice. Al mirar la sonrisa maliciosa en el rostro de Barba Negra, Carl dijo que se había quedado sin palabras, el payaso es en realidad el mismo. Humildes seres humanos, su Dios supremo está aquí, ¿por qué no se arrodillan para saludarlo? ¿Quieren morir? Justo cuando Carl y Teach estaba bromeando entre sí, un fuerte grito rompió el bullicio de la calle, atrayendo la atención de toda la calle. Capítulo 8. Un Tenryubito salvaje aparece, activa el sistema. Sí, esa gente está aquí. ¿Por qué están estos tipos aquí otra vez? SHH, ¿quieres morir? Cállate y arrodíllate. Si quieres vivir, arrodíllate e inclina la cabeza, no los molestes. N/T, solo traduzco, pero la gente al ver a un Tenryubito en One Piece se arrodilla de inmediato sin comentarios, solo pensamientos internos. Cuando los gritos cesaron, un grupo de figuras apareció en la intersección de la calle y comenzó a caminar lentamente por la calle. Las calles,
normalmente bulliciosas, quedaron en silencio casi al instante. Al siguiente momento, el sonido de golpes fue incesante y la gente en toda la calle se arrodilló a ambos lados de la carretera. Incluso las personas que estaban comiendo en restaurantes al borde de la carretera y comprando en tiendas de ropa salieron corriendo a toda prisa, se arrodillaron a ambos lados y dieron la bienvenida a las personas que venían. Todos los movimientos eran sorprendentemente consistentes, todos se arrodillaron en el suelo, con la cabeza gacha, sin atreverse a emitir un sonido. Incluso el sonido de la respiración fue controlado con extrema delicadeza por todos. Por miedo a perder la vida por el más mínimo error. Las personas que pueden infundir tanto miedo y hacer que otros abandonen su dignidad. No son otros que los Tenryubito. Hace 800 años, 20 familias reales unificaron el mundo, establecieron el gobierno mundial y se convirtieron en la cima de la pirámide en estos mares. Y los Tenryubito son descendientes de esos 20 reyes. Siervo humilde, apúrate. Si retrasas la subasta, te arrojaré a la arena de las bestias. Al final de la calle, un Tenryubito con una capucha transparente, como si llevara un traje espacial y con un gran moco, sostenía un látigo y seguía golpeando a la montura debajo de él. Se dice que es una montura, pero a todas luces es un ser humano, tratado como una bestia de carga, con una serie de instalaciones como asientos instalados en él. El acto de tratar a las personas como animales, vivos. Al ver esta escena, muchas personas arrodilladas a ambos lados del camino estaban furiosas. Ya saben, las personas que más se reúnen aquí no son los habitantes originales del archipiélago Sabaody, sino verdaderos piratas. ¿Te atreves a navegar por el mar y competir, y no tener sangre caliente? Es normal enfadarse al ver esta escena. Sin embargo, incluso los piratas sin ley no tuvieron más remedio que arrodillarse obedientemente ante el Tenryubito. Enojarse es una cosa, pero provocar la muerte tan abiertamente es otra. No pueden arriesgarse a enfurecer al Tenryubito, ya que serían ellos quienes sufrirían las consecuencias, no se atreven a resistir. Incluso sus familias lejanas en sus casas no se salvarían si el dragón celestial busca venganza activa. Además, el archipiélago Sabaody está bastante cerca del cuartel general de la Marina, y si algo le sucede al Tenryubito aquí, un almirante de la Marina puede llegar en cuestión de minutos. En ese caso, todo habrá terminado y muchas personas se verían implicadas. Por lo tanto, incluso los piratas, por muy ilegales que sean, tienen que seguir esta regla tácita y nadie quiere enfrentarse a monstruos como los almirantes. Resulta que vinieron estos idiotas, no es de extrañar que haya tanta conmoción. En una mesa al costado de la carretera en una taberna, Carl miró al Tenryubito que caminaba lentamente en la distancia y maldijo con una expresión disgustada en su rostro. Jaja, no subestimes a estos idiotas, Carl. Son basura que se creen nobles, pero tienen el mayor respaldo, el gobierno mundial y por consiguiente la Marina. Al otro lado de la mesa, Barbanegra sonrió y respondió a las palabras de Carl. Aparentemente, ambos también están extremadamente disgustados por los llamados nobles mundiales. La conversación entre ambos llegó a oídos de algunos lugareños y piratas que estaban arrodillados junto a ellos. De repente, todos quedaron atónitos y conmocionados. Entonces descubrieron que había dos personas atrevidas que no se arrodillaron con la multitud, sino que se sentaron a la mesa y bebieron como si nada. Además, ¿cuánto desprecio sienten por el Tenryubito para insultarlos de esa manera? ¡Qué tontería! Arrodíllate. ¿Ustedes dos quieren morir? San Leschar vendrá más tarde, no nos metan en problemas, arrodíllense y luego hablen. Un pirata no lejos de Carl, con los ojos llorosos, seguía instando a Carl en voz baja, temeroso de verse implicado y perder la cabeza. Es decir, su lado está lejos de la calle, y el Tenryubito aún no los ha notado. Si son vistos, definitivamente no escaparán de ser asesinados. ¿San Leschar? ¿Ese es el nombre de ese cerdo asqueroso? ¿Arrodillarse ante este cerdo? Deja de bromear. Al escuchar esto, Carl frunció los labios con desdén. Pedirle que se arrodille ante un Tenryubito como un transmigrante. ¿No es pura tontería? Su dignidad está firmemente anclada en el siglo XXI.
Din Don, el anfitrión se encuentra con un evento de dragones celestiales detectado, se ha activado una tarea de elección aleatoria. Justo después de que Carl respondiera, la notificación del sistema apareció. Opción 1, reprender y matar al Tenryubito. ¿Qué eres, perro dragón basura? ¿Cómo te atreves a hacer que me arrodille? Recompensa, comprensión avanzada del Haki del Conquistador de nivel 4 emperadores, infusión. Opción 2, rastrear y secuestrar a los Tenryubito y extorsionarlos por frutas del diablo raras. Recompensa, tarjeta de físico Douglas Bullet descendiente del diablo y aprendizaje Haki avanzado de armamento, emisión. Opción 3, oculta tu presencia, escapa directamente, sé una persona decente y no causarás problemas. Recompensa, Haki de observación avanzado, red de corazón. N/T, hace referencia el último al Haki de observación de Enel que podía escuchar todo lo pasaba en la isla Esquipia. Joder, esto también puede activar misiones del sistema. Al escuchar el constante sonido en su mente, Carl se sorprendió en ese momento. En un instante, la imagen del Tenryubito en su corazón cambió drásticamente, como podrían ser un cerdo molesto, obviamente, son un golpe de suerte, un diamante a la vuelta de la esquina. Sin embargo, las misiones asignadas por el sistema siguen siendo simples y directas. Después de llegar al mundo de los piratas durante más de 10 días, esta es solo la segunda vez que Carl se encuentra con una misión liberada por el sistema, y no se ha adaptado completamente al estilo de este extraño sistema por un tiempo. Hermano Carl, creo que deberíamos irnos primero. Ceja, tu verdadero plan no se ha llevado a cabo, no vale la pena hacer tanto ruido. Pero no puedo arrodillarme ante esa basura. Evitémoslos por un tiempo y luego nos ocuparemos de ellos cuando tengamos más poder. Capítulo 9 Barba Negra, Carl, ¿qué mierda piensas? Justo cuando Carl todavía estaba inmerso en la recompensa del sistema en su mente, la voz de Barba Negra lo devolvió a la realidad. Justo ahora, Barba Negra observó el estado de calma de Carl y no tenía ninguna intención de irse. Realmente pensó que su compañero estaba disgustado con el Tenryubito y quería enfrentarse a ellos de frente en vía pública. Esto hizo que Barba Negra admirara a Carl aún más en su corazón y exhalara con fuerza por tal locura. Pero Carl estaba claramente comprobando las recompensas de su misión. ¿Podía esto parecer un acto heroico? Carl dijo que nunca pensó en eso. Al escuchar esto, Carl recuperó el sentido, pensó por un momento y luego asintió. Inmediatamente después, los dos regresaron silenciosamente a la taberna sin llamar la atención, encontraron la puerta trasera de la taberna y se fueron de allí temporalmente. Los movimientos de los dos hicieron que los piratas arrodillados volvieran a tensar los nervios, pero se sintieron aliviados al descubrir que el Tenryubito en la distancia no se había dado cuenta. Estos dos problemáticos finalmente se fueron, qué alivio para todos. La partida temporal de Carl también significaba que había renunciado a una de las opciones más tentadoras y enfrentarse al Tenryubito directamente. De hecho, este era su plan. En el poco tiempo que pasó, Carl llevó a cabo una lluvia de ideas de alta intensidad y analizó en detalle las recompensas de estas tres tareas. Después de algunas comparaciones, al final, eligió la opción 2, secuestrar y chantajear al Tenryubito. El Haki avanzado de conquistador de la opción 1, aunque es poderoso, desde el punto de vista actual de Carl, no es útil en absoluto en este momento. Debe saber que ahora solo tiene un físico de contraalmirante, e incluso si comprende el poder del conquistador avanzado, no tiene una base física para aprovecharlo. La infusión de Haki del Rey. ¿Qué es eso? El mejor método de ataque que puede dañar a personajes de nivel emperador. En cuanto a Carl en su estado actual, si usara ese movimiento directamente, podría terminar siendo más perjudicial para sí mismo que para su enemigo. La calidad física no es suficiente para controlar el poder de ese tipo de movimiento. Aunque el Haki del conquistador es tentador, el poder de combate básico es esencial para aprovecharlo al máximo. Pero la recompensa de la opción 2 es diferente, la tarjeta de físico de Bullet, además del Haki de armamento avanzado, emisión. Esto es justo lo que Carl necesita, son opciones idóneas para mejorar su físico y poder de combate básico. Si tiene estas dos cosas, su poder de combate puede elevarse directamente a un nivel superior.
En el peor de los casos, podría incluso acercarse al nivel de un almirante. ¿No es delicioso? Mucho más útil que el Aki del Conquistador en cuanto a practicidad. Por ahora. Lo más importante es que además de las recompensas otorgadas por el sistema, también puede extorsionar al Tenryubito. El Tenryubito con su riqueza y poder, son los verdaderos dueños en el exterior del mundo, la verdadera clase alta en riqueza. Al realizar un golpe al Tenryubito, Carl se sentiría bastante satisfecho. Además, el sistema indicaba que se trataba de frutas del diablo en el chantaje. No importa cuán poco confiable parezca el sistema, la información proporcionada siempre es precisa. Las frutas del diablo que pueden recolectar un Tenryubito no importa que definitivamente no son malas. Aparte de eso, Carl no eligió la opción 1 debido a otros factores que le preocupaban, incluyendo a Barba Negra. Matar a los Tenryubito directamente sería grandioso, pero demasiado imprudente. Eso interrumpiría todos sus planes futuros. Matar a esa gente frente a todos no se puede ocultar. Una vez que cometan errores y sus identidades se expongan, sus planes más importantes para el futuro probablemente sean difíciles de implementar. Por lo tanto, tras una consideración exhaustiva, Carl eligió la opción 2. Ahora esperará a una noche oscura y tormentosa, para secuestrar a los Tenryubito y negociar con ellos a su antojo. Amigo, ¿en qué estás pensando? Jajaja, ¿todavía estás pensando en ese idiota? ¿De verdad quieres enfrentarte a ellos aquí? Junto al mar, Carl y Barba Negra regresaron temporalmente al barco. En el camino, Carl no dijo una palabra y parecía preocupado. Pero en sus ojos había un brillo espeluznante que destellaba de vez en cuando, absolutamente malicioso. Definitivamente estaba tramando algo malo. Después de pasar tantos días juntos, Barba Negra pensó que conocía bastante bien a Carl, y supo de inmediato. Finalmente, no pudo soportarlo más y se lo preguntó a Carl en broma. Sin embargo, Barba Negra realmente no cree que Carl se atreva a atacar a un Tenryubito en el archipiélago Sabaody. Como piratas, todos saben lo que eso significa. Lo adivinaste. Pero entonces, la respuesta de Carl hizo que Barba Negra casi se ahogara con el ron a medio beber. Tos, ¿de qué estás hablando? Carl, no bromeemos. ¿De verdad quieres matarlos? Es demasiado impulsivo, arruinará todos nuestros planes más tarde. Barba Negra tosió un par de veces y luego agarró apresuradamente a Carl, amonestándolo con el corazón en la mano, por temor a que se lanzara a buscar problemas con el Tenryubito. Tranquilo, no te preocupes, estás pensando demasiado. Dije que los atacaría, no que los mataría. Barba Negra, ¿crees que es mejor idiota? Al ver la apariencia asustada de Barba Negra, Carl se quejó en secreto y luego explicó: pensé en un plan para fortalecer nuestro equipo en un corto periodo de tiempo. Oh. ¿Qué plan? Cuéntame. Al escuchar esto, el miedo en el corazón de Barba Negra desapareció repentinamente y se interesó. Siempre decía las palabras más duras, recibía las palizas más fuertes y decía que no tenía miedo de los Tenryubito, pero en realidad era tan cobarde. Al igual que enfrentarse a Barba Blanca, a Carl no le sorprende esto. Realmente no planeo matar al Tenryubito, pero puedo capturarlos mientras nadie mira. Capítulo 10. Plan de mente, habilidad perfecta. ¿Secuestrar a un Tenryubito? Al escuchar las palabras de Carl, los ojos de Barba Negra se abrieron y su expresión se volvió extraña. Después de un momento, preguntó: ¿por qué secuestrar a ese tipo? ¿No es casi lo mismo que matarlo? La desaparición de un Tenryubito causaría un gran revuelo. El riesgo es demasiado alto. La decisión de Carl dejó a Barba Negra sintiéndose incómodo. Como compañero, era un tipo duro y no tenía nada que decir. Pero algunas ideas y decisiones son demasiado audaces. Durante el breve tiempo que pasó juntos a Carl en el mar, la capacidad de Barba Negra para lidiar con las situaciones difíciles mejoró significativamente. Incluso su corazón se ha fortalecido por los múltiples ataques que ha recibido de ansiedad y sorpresa. Por supuesto que hay una diferencia. Carl negó con la cabeza y, viendo cómo Barba Negra lo regañaba en su mente, comenzó a explicar sus planes.
En primer lugar, el secuestro se realizará en secreto, fuera de la vista. Si actuamos con cuidado y evitamos a los guardias y a la vigilancia de los micrófonos telefónicos, ¿cómo nos van a descubrir? Secuestrar a ese tipo nos beneficiaría mucho. Carl se emocionó mientras hablaba, con sus ojos brillando con una mezcla de emoción y astucia. ¿Sabes lo que es un tenribito, verdad? Son increíblemente ricos, no menos que las familias reales de algunos países. Además de su riqueza, deberían tener un buen stock de fruta del diablo. Cada año, reciben oro celestial de todo el mundo, así como frutas del diablo raras. Podemos usar estas cosas como cebo y celebrar una conferencia de reclutamiento de tripulación. También hay muchos piratas en estas islas. Podemos reclutar a algunos y darles la capacidad de alguna de esas frutas del diablo. Esto fortalecerá nuestra tripulación antes de llevar a cabo nuestro plan final, lo cual será muy beneficioso. Carl compartió sus planes y sus beneficios potenciales con Barbanegra, quien parecía completamente confundido al principio. La respuesta de Carl dejó satisfecho a Barbanegra. Entonces, Carl trató de tranquilizar a Barbanegra, diciendo, la única dificultad será atrapar a ese tipo sin dejar rastro. Recuerda, Teach, ¿no eres tú el mejor para eso, con tus habilidades de fruta? ¡Qué plan más astuto y demente! Barbanegra se quedó estupefacto, sin palabras, pero una tormenta estaba rugiendo en su mente. Aunque el plan era audaz, no se comparaba con lo que planeaban hacer después. Y Carl tenía razón, su habilidad era perfecta para eso. Era lo único difícil y operativo. A sus ojos, no era tan difícil. Bien, vamos a hacerlo. Antes del plan final, vamos a hacer algo loco. Secuestrar a un tenribito el llamado Dios. ¡Qué experiencia tan emocionante! Se jajajaja. Después de un rato, Barbanegra se echó a reír a carcajadas, mirando a Carl con ojos llenos de emoción. Teach, no soy así. Mi orientación sexual es normal. Al escuchar esto, Carl retrocedió rápidamente, temiendo que Barbanegra lo golpeara. N/T, jajajaja golpear que Carl. Tos, tos, tos. Barbanegra también reaccionó, se contuvo un poco y dijo avergonzado, no te preocupes, Carl. No soy así. Es solo que mi manera de pensar es minimalista en comparación con la tuya. Las personas que logran grandes cosas son informales, no tímidas. Como siempre, Carl, estás pensando en nuestro equipo. ¿Cómo podríamos crecer sin ti? Se jajajaja. Barbanegra no estaba adulando deliberadamente. Realmente sentía admiración por Carl, quien se atrevía a enfrentarse a Yonko. Pero resulta que Carl era aún más audaz de lo que pensaba y de lo que él podría ser. Barbanegra pensó que Carl era digno de ser su compañero, más valiente y decidido. Le agradaba. Así que ambos estuvieron de acuerdo y tomaron una decisión. Cuando la noche estuviera tranquila, atacarían al hijo estúpido del tenribito. En el archipiélago Sabaody, nadie había previsto un plan tan loco. Ni siquiera el tenribito, las víctimas potenciales, podían imaginarlo. ¿Cómo pudo mi padre enviarte a ti? Eres inútil. ¿Qué tipo de crianza recibiste? Ni siquiera puedes vencer al sirviente bastardo de Sancarón. Cuando regrese, quiero que mi padre los arroje a todos a la arena de las bestias. Los que sobrevivan allí serán mis esclavos. Era tarde en la noche, en algún lugar de la tercera isla del archipiélago Sabaody, había un pequeño y magnífico palacio. Aquí es donde residían temporalmente el tenribito, San Leschar, en el archipiélago Sabaody. Aunque era un destino temporal, el lujo del palacio rivalizaba con el de los palacios reales de algunos países pequeños. La extravagancia de los tenribito era asombrosa. Alrededor del palacio, solo había guardias. Nadie se atrevía a acercarse, ni siquiera los piratas o la gente común. En el silencio de la noche, los regaños en el palacio resonaban duramente. En el salón principal, San Leschar estaba sentado en el trono, regañando enojado. 20 o 30 guardias con armaduras de hierro se arrodillaron ante él, escuchando sus regaños sin atreverse a protestar. Incluso cuando escucharon sobre la arena de las bestias, temblaron de miedo, pero no se atrevieron a rogar por clemencia.
El estatus de los guardias de los Tenryubito era apenas mejor que el de las peores bestias de carga. Durante el día, Sanleshar había visto un artículo subastado al final de la subasta de población, una rara sirena. Este tipo de raza era extremadamente rara en tierra y la subasta de población probablemente no la tendría más de una vez al año. Era una gran tentación para Sanleshar. Esta es una gran tentación para Sanleshar, que no tiene sirvientes Gyojin. Era artículo raro listo para su colección. Sin embargo, había otro Tenryubito que competía con él, Sankaron. Este pertenecía a otra familia. Sanleshar podía hacerse con cualquier cosa frente a la gente común, nadie se atrevía a competir con él. Incluso en Mariejois, el estatus de Sancharo no superaba. También existía una jerarquía entre los dragones celestiales. Al final de la subasta, nadie quedó convencido. Los guardias de ambos empezaron una gran pelea y los perros de Sanleshar salió completamente derrotado. La hermosa sirena no la consiguió y, al final, perdió la imagen ante otro Tenryubito, lo que lo enfureció aún más con sus guardias. «Vete, no estorbes aquí». Después de un rato, Sanleshar hizo un gesto con la mano y ordenó a todos que se retiraran. Al escuchar esto, los soldados hicieron lo que él dijo. Se acurrucaron y, como una pelota, rodaron fuera del pasillo poco a poco. La sala volvió a quedar en silencio. Cuando regrese esta vez, debo pedirle a mi padre que me busque algunos sirvientes poderosos. Sanleshar bajó del trono, resopló y murmuró mientras caminaba lentamente hacia el salón al fondo del pasillo. Jajaja, hijo de puta, no temas que vine a buscarte para tu padre. Capítulo 11. Carl, si no te callas te quitaré un brazo. El repentino estallido de risa salvaje hizo que los pasos de Sanleshar se congelaran. Sus ojos se abrieron de repente y su rostro mostró incredulidad. ¿Quién era? ¿Quién había tenido el atrevimiento de invadir su territorio privado sin anunciarse? Además, ¿cómo se atrevía a hablarle en ese tono? Sanleshar, que durante mucho tiempo había dado por sentada la obediencia del mundo, se enfureció ante una declaración tan simple. Obviamente, esa persona no sabía lo que significaba la palabra miedo, así que inmediatamente sacó su pistola y miró hacia el pasillo vacío, tratando de encontrar al vil sirviente que se atrevió. Pero antes de que pudiera decir las palabras, justo cuando pronunció una sílaba, sus ojos se oscurecieron instantáneamente y perdió el conocimiento, cayendo al suelo. Justo después de desmayarse, una figura robusta con una capa negra apareció en el pasillo. Enseña, soy yo, Barba Negra. Ahora finalmente entiende ahora, ¿por qué el Carl te llamó estúpido? Mi habilidad de Yami Yami para ataques furtivos es perfecta. Barba Negra apareció, miró al Tenryubito R que yacía en el suelo, se quejó con desdén y luego lo pateó un par de veces. Inmediatamente después, lo envolvió, saltó al alféizar de la ventana del salón principal y se fue del lugar. Justo después de que se fueran, los teléfonos de vigilancia comenzaron a sonar por el pasillo, y la niebla negra en los ojos del Tenryubito se disipó lentamente. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué todos los Dendenmushi de vigilancia están fuera de servicio? Además, ¿dónde está nuestro señor? En la sala de monitoreo, varios guardias encargados de la seguridad del salón principal miraron las pantallas de los monitores que se habían cegado temporalmente y luego restaurado. Puede ser que el maestro haya ido a hacer algo y no quiera que veamos. ¿Por qué tengo un mal presentimiento? ¿Quieres ir al salón principal? Si hay un problema con la seguridad del maestro, nuestras vidas correrán peligro. Vamos, todo el mundo sabe dónde está este lugar, ¿quién se atreve a entrar? Creo que el maestro no quiere que veamos algunas cosas. Nosotros no somos dignos de conocer los secretos del Señor. No me importa lo que pienses, invadir el salón principal y sorprender al maestro podría significar la muerte ahora mismo. De acuerdo. Olvídalo, eres el senpai, lo que dices tiene sentido, te escucharé. Después de algunas palabras de comunicación, la seguridad de Sanleshar quedó en suspenso, desde los monitores y sirvientes hasta los guardias de afuera. Nadie sabía que su supuesto señor desapareció de allí sin dejar rastro. ¿Qué tipo de amo tiene este tipo de sirviente? Es bastante estúpido.
Si Sanleschar se enterara de esto, me temo que Karl y Barbanegra no lo matarían, pero se mostraría poco entusiasta. No lejos del palacio, en un lugar apartado y discreto, Karl estaba apoyado contra el tronco de un árbol, esperando aburrido. Así es, esta vez no participó. Después de todo, la habilidad de Barbanegra era el principal medio para que esta operación fuera exitosa. Con el físico actual de Karl, sin poderes especiales y con habilidades limitadas, sería inútil ir. Era mejor esperar aquí tranquilamente. De todos modos, ya le había informado a Barbanegra sobre los puntos para tener en cuenta antes de irse. Lo lograste. Después de aproximadamente un cuarto de hora, mirando a la figura que se acercaba rápidamente no muy lejos, Karl arqueó las cejas y preguntó. Jajajaja, los problemas esperados no aparecieron, parece que pensamos demasiado, este idiota y sus subordinados son bastante estúpidos. Sin ninguna dificultad, tuve éxito. Barbanegra se rió un par de veces y luego arrojó a Tenribito, que todavía estaba inconsciente, a los pies de ambos. Esta escena, no importa cómo se mire, es un poco extraña. En cambio, parece que Karl es el capitán, asigna la tarea y Barbanegra la completa e informa. Bueno, es lo opuesto a lo habitual. Pero, obviamente, a Barbanegra no le importaba esto y ahora estaba extremadamente feliz. Nunca pensó que esta operación se desarrollaría tan bien y sin ninguna dificultad. Barbanegra no pudo evitar emocionarse al pensar en la emocionante sesión de extorsión que seguiría. Vamos, regresemos primero. A altas horas de la noche, en la isla archipiélago Sabaody 1, en una habitación de hotel. Barbanegra y Karl estaban sentados a ambos lados de la mesa, mirando a Sanleschar, quien poco a poco se estaba despertando del coma frente a ellos, con una sonrisa maliciosa en sus rostros. Humilde sirviente, arrodíllate ante mí. Aún no estaba completamente consciente y sus ojos no se habían abierto del todo. Sanleschar inconscientemente soltó estas palabras. Se notaba hasta qué punto era arrogante. El Tenribito nunca consideró en toda su vida este tipo de situación. *Paf. De repente, una clara bofetada resonó en la habitación y Sanleschar, que todavía estaba aturdido, se despertó instantáneamente. Al momento siguiente, sintió el ardor en su mejilla izquierda. Y la capucha transparente en su cabeza se cayó con la bofetada. Idiota, reconoce dónde estás ahora. Vio que Karl ya estaba parado frente a él, mirándolo con desdén. Obviamente, la bofetada de hace un momento la había dado Karl. *Paf. En ese momento, sonó otra bofetada y fue en la cara derecha de Sanleschar. Una a la izquierda y otra a la derecha, con una fuerza tan poderosa que casi desdibujó la conciencia de Sanleschar en ese momento. Jajajaja, golpear a este idiota es realmente genial. Al ver el comportamiento de Karl, Barbanegra sintió ganas de intentarlo, y ni lento ni perezoso dio un paso adelante para darle otra bofetada a Sanleschar. *Paf, *Paf, *Paf. ¿Está todo atado? ¿No es suficiente golpearlo tan fuerte? En tiempos normales, tal oportunidad sería impensable. Aunque no hay odio, Karl y Barbanegra se sienten bien golpeando a este sujeto sin ningún motivo. ¿Tú, quién eres? ¿Sabes quién soy yo? Sanleschar, que ahora estaba completamente despierto, nunca imaginó que alguien se atrevería a hacerle algo tan rebelde. En el pasado, ni siquiera podía pensarlo, era inimaginable. Incluso su padre, cabeza de familia, nunca le había tocado un pelo desde niño. N/T, debería ir a América, estoy seguro que lo educan bien. Hoy, en este archipiélago Sabaody, le habían abofeteado una y otra vez, muchas veces. ¿Está loco o el mundo se ha vuelto loco? ¿Cómo podría existir un loco así? *5. Tan pronto como Sanleschar terminó de hablar, lo que recibió fue una patada que lo hizo dar un giro de 360 grados. Deja de decir tonterías, responde lo que te pregunten y si dices una palabra más, te arrancaré un brazo. Capítulo 12. Capítulo 12. La Casa de Tesoro del Dragón Celestial, ganamos el premio gordo. Karl no estaba acostumbrado en absoluto a que un cerdo chillara tanto.
Sacó un cuchillo largo directamente de su espalda y continuó haciendo gestos en el brazo derecho de Sanleschar, haciendo que su cuerpo se contrajera de miedo. 2 brazos y 2 piernas son suficientes para que digas 4 palabras equivocadas. La quinta frase es. Dicho esto, Karl volvió a poner el cuchillo largo en el cuello de Sanleschar, una escena que casi le hizo temblar de miedo. Con su prestigioso estatus, ¿dónde había sentido esto antes? Entonces, si no quieres morir, piénsalo y habla. La sonrisa lúgubre de Karl estaba en su rostro. En esta escena, realmente tenía la apariencia de un villano. Efectivamente, el sistema se basa en las personas. La forma en que los usuarios operan es un reflejo de cómo es el sistema, ¿no es así? Maldita sea, es increíble cómo actúa Karl. Está metido en el papel de chico malo. Me avergüenza llamarme a mí mismo pirata. Observando la apariencia de Karl en ese momento, Barbanegra le dio el visto bueno en su mente. Carajo, esta mano derecha es demasiado buena después de todo. Por otro lado, Sanleschar ya había sentido una corriente cálida proveniente de su entrepierna. En ese momento, estaba temblando por todos lados, sin atreverse a decir una palabra, así que solo podía seguir asintiendo. Estás preguntando, amigo. No me atrevo a no responder. Bueno, tenía tanto miedo que casi se mea encima. En este momento, ¿dónde está la dignidad, autoridad y arrogancia de un Tenryubito? ¿Todavía no ves que este tipo no es alguien con quien jugar? Es mejor estar vivo. La primera pregunta, ¿dónde está el tesoro de tu familia? Segunda pregunta, llévanos allí. Es tan simple como eso. Piénsalo, no intentes ocultar nada, de lo contrario. Karl no le dio la oportunidad. La espada larga que tenía en la mano ya había rozado la manga de Sanleschar y el siguiente paso era realmente su brazo. Yo. Hablo. Sanleschar estaba extremadamente sorprendido. Nunca esperó que los 2 individuos frente a él no solo lo secuestraran y lo amenazaran, sino que también pusieran en peligro a toda su familia. ¿Están locos o el mundo está loco? Está bien por ahora. Satisfecho con la actuación del Tenryubito, Karl volvió a guardar el largo cuchillo en su funda. No es demasiado tarde. Se descubrirá la desaparición de este idiota mañana. Karl miró a Barbanegra, hizo un gesto con los ojos y el significado fue obvio. Karl, vete ahora, aprovecha la noche. Ahora es el momento más seguro. Karl y Barbanegra actuaron de manera muy eficiente, sin dudarlo, tomaron a Sanleschar y se apresuraron directamente al lugar que él mencionó. Todo el proceso, desde atar a Sanleschar hasta descubrir la ubicación del tesoro de su familia y tomar medidas, duró menos de 1 hora. Ahora son solo más de las 2 de la madrugada y la gente de toda la isla duerme profundamente. Cuando salieron, vieron al dueño del hotel al otro lado de la calle durmiendo en la ventana de servicio. Si este viejo supiera lo que pasó en su hotel esta noche, probablemente se quedaría calvo de inmediato. 20 minutos después, también al otro lado de la isla 3, Karl y Barbanegra llegaron a su destino. Aquí hay un palacio más espléndido, el de la familia Saint-Les-Charles, aún más. Aquí es exactamente donde se alojó su padre en el archipiélago Sabaody. El nivel de lujo sorprendió a Karl cuando lo vio. Es ridículo, todas estas familias construyendo palacios. ¿Cómo pueden, estos estúpidos cerdos, considerarse dignos de tal riqueza y poder? Cuanto más hablaba, más se enojaba. Karl extendió la mano, chasqueó 2 veces y recompensó a Sanleschar con 2 grandes cachetadas. Asterisco paf. Bueno, sí, obviamente, Karl estaba celoso. La otra parte soportó el dolor severo, pero no se atrevió a hacer ningún sonido, por temor a que el demonio frente a él lo dejara tranquilo. Bueno, sí, obviamente, Karl está celoso. Inmediatamente después, bajo el liderazgo de Sanleschar, llegaron a la parte trasera del palacio, que era el lugar más denso de los jardines que rodeaban el palacio. Sanleschar palpó en la oscuridad y buscó a tientas como si hubiera encontrado algo en la hierba. Luego, levantó un gran trozo de césped, revelando un deflector debajo. Dentro del deflector hay un palacio subterráneo, que es el tesoro de su familia en el archipiélago Sabaody, tan escondido.
En ese momento, no había nadie en el palacio de su padre en Sanleschar. Esta vez fue el único de su familia que salió del archipiélago Sabaody, y los demás permanecieron en Marregios. Y aquí básicamente no hay guardias. Primero, la ubicación de la Casa del Tesoro es extremadamente secreta. En segundo lugar, es un lugar tal que nadie se atreve a acercarse a él. Entonces lo encontraron muy fácilmente. Dos señores, aquí mismo, entremos y... Obviamente era la primera vez que llamaba a alguien así, y el rostro de Sanleschar estaba agrio como un limo, pero para sobrevivir, aún así, hizo todo lo posible por complacer a los dos demonios frente a él. Después de levantar el guardabarros, conscientemente caminó hacia adelante y abrió el camino bajo la atenta mirada de Carl y Barbanegra. Los tres simplemente desaparecieron aquí. Después de pasar por el largo y oscuro pasaje, unos 5 minutos después, Carl y Barbanegra ya habían visto la luz dorada al final del pasaje. Oye, esto es más que el tesoro de un país. Carl no pudo evitar jadear, ya estaba sorprendido antes de ver la imagen completa. Debes saber que esta es solo una familia real. ¿Cuán aterradora y enorme riqueza reunirán los descendientes de los 20 reyes? N/T, solo piensa que esta es la bóveda en Sabaody, en Marregios debe ser mucho más grande. Al escuchar esto, Barbanegra no pudo evitar asentir con la cabeza. También había un poco de sudor frío en su rostro, obviamente sorprendido por la escena frente a él. Hay tesoros amontonados aquí, la fruta del diablo que los dos señores quieren, está detrás. Capítulo 13. Una fortuna de fruta del diablo. No mucho después, los tres entraron al palacio subterráneo donde estaba almacenado el tesoro. Al mismo tiempo, los ojos de los Dendenmusi de vigilancia instaladas en las alturas dominantes del palacio subterráneo se cubrieron inmediatamente con una capa de niebla negra. Al igual que lo que sucedió antes en el palacio de Sanleschar, obviamente, fue debido a la capacidad de activación de Barbanegra. Al ver esto, muchos Dendenmusios seguían intentando enfocar a través de la niebla negra, pero ya estaban firmemente bloqueadas, incapaces de captar nada, y sus indicadores mostraban un fallo. Después de entrar al palacio subterráneo, Sanleschar reveló conscientemente la ubicación de la fruta del diablo. Sin embargo, justo cuando vio las expresiones de asombro en los rostros de Carl y Barbanegra, había un rastro de desdén en su rostro. Un campesino humilde es un campesino humilde al fin de cuenta, nunca había visto tanto dinero. La expresión de este chico lo traicionó, aunque no habló, pero obviamente eso es lo que quiso decir. La expresión de Sanleschar estaba bien controlada, y esa pizca de desdén solo apareció brevemente, parpadeando y desapareciendo. Pero, ¿cómo podría ocultarse esta pequeña acción suya al cuidadoso Carl? Como transmigrador con mente amplia y sabiendo que cada detalle es importante, Carl es la persona más observadora y, si tiene un poco más de cuidado, puede descubrirlo. Aunque estaba un poco abrumado por el impacto de la enorme riqueza frente a él, los ojos de Carl siempre estaban mirando a Sanleschar. Temía que este tipo tuviera algo que ocultarles, así que le pidió a Jun entrar en la trampa y los atrapara. Pero, obviamente, Carl ha sobreestimado el coeficiente intelectual de este tonto. ¿Cómo pudo pensar tanto y escribir algo en su cara? ¿Cómo se le ocurrió una operación tan inteligente? Atrévete a menospreciarme, idiota, ¿este dinero te pertenece? ¿Y ahora, aún te atreves a mostrar superioridad? Necesitas aprender una lección. Para los nobles mundiales, Carl no tenía paciencia. Empezó directamente y abofeteó a Sanleschar contra la pared. Asterisco paf. Por otro lado, Barbanegra se dio la vuelta y se recuperó del shock. Al escuchar las palabras de Carl, también se dio cuenta de lo sucedido e inmediatamente se enojó. ¿Despreciado por los nobles mundiales a los que él despreciaba? Vaya, ¿cómo se atreve esta basura a despreciarlo? ¿Esto no es una lección? En un instante, Barbanegra también se unió a la pelea y, bajo los gritos de Sanleschar, le dio una cordial paliza. Asterisco paf asterisco pam asterisco tank asterisco paf asterisco pam asterisco tank. Dejen de pelear, señores, malentendidos, es un gran malentendido. ¿Malentendido? ¿Estás cuestionando mi capacidad de observación?
Atrévete a cuestionarme, necesitas aprender una lección. La violenta golpiza unilateral duró casi 10 minutos antes de terminar. En ese momento, Sanleschar tenía manchas azules y moradas en la cara, no es necesario describirlo, no es exagerado en absoluto. Primero te ahorraré un poco de vida y te preguntaré, la riqueza aquí no debería ser solo para toda tu familia, ¿verdad? Karl se frotó la muñeca adolorida, jadeó levemente y le preguntó a Sanleschar con una expresión feroz en el rostro. Este tipo es digno de crecer con una llave de oro en la mano, y a Karl le duelen las manos cuando lo golpea, y este tipo no se desmayó por la paliza. La grasa espesa se puede utilizar como cobertura defensiva y la nutrición es realmente buena. No. Sanleschar soportó el dolor severo, arrastraba las palabras, tartamudeaba y respondía. Las cosas en esto solo representan 1/3 de nuestra familia. Están colocadas aquí, para que nosotros vengamos aquí, para uso en subasta. Después de un rato, finalmente terminó de hablar. Por temor a no poder hablar con claridad para que los dos hombres frente a él no pudieran escucharlo, después de una fuerte paliza, Sanleschar agotó todas sus fuerzas para terminar de hablar y logró ser lo más claro posible. Y esta vez, aunque estaba hablando de la riqueza de su familia, no había ningún indicio de alarde en su tono. Parece que aprendió la lección. En realidad. Al escuchar esto, Karl y Barbanegra se miraron y en los ojos del otro, ambos vieron un rastro de anhelo y ambición. Con esta pregunta, no es de extrañar que como nobles mundiales, la verdadera riqueza y riqueza deben estar en Marregios. ¿Por qué está aquí? Pero lo que Karl no esperaba es que esto fuera comparable a la riqueza de la familia real de un país. Puede llenar un enorme palacio subterráneo, y es solo para que su familia venga aquí con elegancia. La gente es más que gente, es tan enloquecedor. 1/3 de la riqueza, que es tanta, puede sustentar a un país. ¿Qué pasa en general? ¿Qué pasa con la riqueza de las otras 19 familias reales? N/T, aquí el autor se olvida que la familia Nefertari se negó a convertirse en Tenryubito, así que son 19 familias. Karl y Barbanegra pensaron en esto en el primer momento. Para las dos personas ambiciosas, este tipo de lugar raro y dorado es el más atractivo. Conociendo este tipo de noticias, si existe la posibilidad, ¿por qué no ir allí? Incluso si la esperanza es escasa. Solo pensar en ello es emocionante. En ese momento, las palabras Marregios quedaron profundamente grabadas en la mente de los dos. Pero ahora no es momento de pensar en estas cosas. Desde que se hicieron a la mar, ya tenían un gran plan prioritario. Está por ver los resultados, qué tipo de cosecha pueden obtener y cuánto desarrollo pueden lograr, todo depende de esta acción. Pensando en esto, Karl levantó a Sanleschar, que estaba paralizado en el suelo y no podía levantarse, y junto con Barbanegra, saltó el pasillo donde estaban apiladas las pertenencias y caminó hacia la parte de atrás. Bajo la guía de Sanleschar, los dos caminaron hasta el final del palacio subterráneo, donde había 2 pequeñas habitaciones. Había 2 líneas grabadas en cada una de ellas, sala de recolección de frutas del diablo y sala de recolección de armas. En el camino, los tesoros acumulados en todo el salón los habían sorprendido a los dos hasta el punto de dejarlos atónitos. Cuando llegaron aquí, se sorprendieron de que además de la fruta del diablo, había una colección de armas. Sin embargo, con la mentalidad de completar primero las tareas del sistema, Karl empujó primero la sala de la fruta del diablo y entró junto con Barbanegra. Jajajaja, en realidad son 4. Estos idiotas con mucho dinero han dejado tantas frutas del diablo que nadie en el mundo puede conseguir. Al mirar las 4 frutas del diablo colocadas en la cabina de cristal transparente de la habitación, Barbanegra quedó encantado. Aparecieron 4 frutas del diablo al mismo tiempo, pero fue una gran fortuna. Independientemente del rango, hasta la peor fruta se puede vender a un precio aterrador. Después de todo, no hay mucha gente en el mundo que haya leído la enciclopedia de frutas del diablo. La mayoría de las personas con poderes de frutas demoníacas no saben qué tipo de habilidades tienen sus frutas cuando las obtienen. Por lo tanto, en la misma situación de habilidades desconocidas, no hay mucha diferencia entre el valor de una fruta del diablo de calidad inferior y una fruta del diablo de nivel superior.
Por supuesto, a excepción de unas pocas conocidas. ¿Quién dijo que no? Al escuchar esto, Carl asintió y luego los dos caminaron juntos hacia la vitrina de cristal. Algo familiar, la forma de esta fruta del diablo, parece que la he visto en la enciclopedia. ¿No, es esa la fruta Vigimes? Capítulo 14. Capítulo 14 Teach, ganamos la lotería. Vigimes, al escuchar las palabras de Barbanegra, Carl sospechó. ¿Será que este mundo también tiene la existencia y leyenda de una bestia gigante como Vigimes? Debes saber que este tipo de existencia es bastante aterradora. Se dice que el Vigime superior puede incluso luchar con la reconocida bestia Pináculo, el dragón gigante. Esta frase es suficiente para establecer este tipo de existencia y su posición entre las bestias gigantes es superior. En este mundo se ha confirmado la existencia de dragones, e incluso lo que tienen el Yonko Kaido, ¿no es la fruta del diablo Zoan en la forma del dragón azul? Si la fruta Vigimes también existe, ¿no significa eso que la fruta del diablo no está lejos de la habilidad de Kaido? Incluso si no es tan bueno, me temo que la brecha no será muy grande, por supuesto, en la misma situación de desarrollo. Esto es tan especial, una verdadera fruta del diablo. Pensando en esto, Carl involuntariamente aceleró su paso y caminó hacia el frente de la vitrina de cristal. Fue solo ante ellos dos que vieron que había una página de papel debajo de las 4 frutas del diablo. Miren más de cerca, resulta que estas son las presentaciones de las 4 frutas del diablo. Parece que esos cerdos ya descubrieron sus habilidades. Estos idiotas tienen más recursos de los que pensábamos. Carl no pudo evitar suspirar, la información mundial de maestros de Mary Geos es algo que no pueden imaginar todavía. Este tipo de fruta del diablo, que nunca ha sido vista a los ojos de la gente común, ha sido encontrada por ellos sin comerla. Ya sabes, Barbanegra, un veterano que leyó el manual de la fruta del diablo, casi no lo reconoció. Jajajaja, eso parece. Me temo que, aparte de la fruta del diablo, que es la primera vez en el mundo, no existe basura que no se pueda encontrar. Yo está cada vez más interesado en Mary Geos. Al escuchar las palabras de Carl, Barbanegra se echó a reír y el atractivo de Tierra Santa aumentó rápidamente en más escalones. Mientras hablaban, los dos rápidamente centraron su atención en la introducción de la fruta del diablo. Es realmente una fruta Vigimes. Después de ver la introducción de la fruta del diablo mencionada por Barbanegra, las pupilas de los dos se encogieron y un destello de conmoción cruzó. Zona mítica, bestia gigante, Vigimes. Rareza, la fruta legendaria ha sido descubierta por tercera vez en 800 años. Habilidad. N/T, no quise ponerle el tipo como Usi o Uma, así que lo dejé neutral tal como dice en la historia. Unas simples presentaciones confirmaron la conjetura en el corazón de Carl y Barbanegra. Jajajaja, hombre, tenemos suerte, resultó ser la legendaria Zoan Mereka. Esto no debe negociarse, es una de las cartas de triunfo para el crecimiento de nuestras fuerzas. Después de ser completamente confirmado, Barbanegra se llenó de alegría, casi se dejó llevar, le dio una palmada en el hombro a Carl y se rió. ¿Tonterías? Al escuchar esto, Carl no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Fruta del diablo de este nivel, aún estás pensando en cambiarla? Eso no es una tontería, si se filtra un poco de viento, me temo que atraerá a muchas potencias celosas para matar gente y robar tesoros, causando mucha conmoción. Además, como pirata, en el mar, te enfrentas a casi todos los enemigos y la palabra alianza es básicamente increíble. ¿Negociar para mejorar al enemigo? No puedo hacer una cosa tan estúpida mientras mi cerebro funcione. N/T, Carl se refiere que esta fruta del diablo solo tiene un camino y es para su propia tripulación, y que Teach era innecesario decir eso, es una forma del autor mostrar más inteligente a Carl. Sin embargo, Carl obviamente no tiene tiempo para hablar con Barbanegra ahora, y sus ojos se han movido hacia las otras frutas del diablo. Después de leer las introducciones de varias otras frutas del diablo, Carl no pudo evitar jadear. Vaya, esta vez realmente lo logramos. Puede hacer que Carl, que es un transmigrante, exprese tal emoción. Las frutas del diablo restantes pueden no ser mucho peores que las frutas Vigimes.
De hecho, este es el caso. Paramecia, fruta rápida. Descripción: con la velocidad más rápida del mundo, incluso la velocidad de la luz está fuera de su alcance. Habilidad. Debajo de una fruta del diablo de color blanco puro, parecida a una calabaza, está escrita esa introducción. Una breve frase ha demostrado que esta fruta del diablo desafía el cielo. En los corazones del público mundial, la fruta del diablo más rápida conocida, sin él, es la fruta brillante de Logia. Uno de los 3 almirantes de Marine, la habilidad de Kizaru. La velocidad es la primera del mundo. Si puedes llegar al archipiélago Sabaody desde el cuartel general naval en un instante, puedes imaginar lo rápido que es. Y también tiene un poderoso poder destructivo, incluso el exalmirante de la Marina, el maestro de Kizaru, Zephyr, dijo una vez que depende demasiado de esta fruta. En esta frase, puedes ver el poder de Pika Pika no Mi. Con el desarrollo de la fruta, Kizaru subirá directamente a la cima del almirante marino. La segunda velocidad más rápida es la poco conocida Logia Goro Goro no Mi, que tiene la velocidad del rayo. Aunque es inferior a la velocidad de la luz, su poder es destructivo grados mayores que el de la Pika Pika no Mi y maniobrabilidad es mucho mejor. La fruta de velocidad frente a ti, en la descripción, no describe su poder, pero la velocidad ha superado por completo a las 2 primeras. Quizás el aumento de potencia no sea grande, pero la velocidad extrema que supera la velocidad de la luz ya ha explicado algunos problemas. Definitivamente es una habilidad auxiliar superior, la velocidad de la luz no puede alcanzarla y es invencible. Y, como dice el viejo refrán, la velocidad es poder y tal vez tenga otras cosas tiránicas además de la velocidad. No importa qué más, desde el punto de vista actual, fruta velocidad definitivamente puede considerarse las 2 palabras principales en términos de nivel auxiliar. En cuanto a las 2 restantes, también son la fruta del diablo de Paramecia. Fruta del virus Paramecia, fruta de los 5 sentidos de Paramecia. Virus de la fruta. Descripción: con la capacidad de volverse una plaga andante, todo tipo de horrores pueden salir de aquí. Habilidad. A diferencia de la fruta venenosa del alcaide Meyelen de Empau Down, la fruta del virus no es un tipo fijo de veneno ni puede convertirse en veneno como Meyelen. Pero la amplitud de la fruta viral es más fuerte que la venenosa. Este último pertenece a la categoría de la química, mientras que el fruto de los virus pertenece a la categoría de la biología. Puede darle a la persona la capacidad de crear y controlar todos los virus. Mientras exista en el mundo, pueda imaginarse y tenga una base biológica, todo puede ser creado y manipulado. Al igual que el virus del ébola, el virus zombie, etc. en la vida anterior de Carl, con la capacidad de esta fruta, todo se puede reproducir aquí. Paramecia, fruta 5 sentidos. Descripción: vuelve lo irreal en real y lo real en irreal ante los otros con la capacidad de alterar los sentidos de todos. Habilidad. N/T, en realidad las otras 3 frutas no tenían esta presentación, pero decidí agregárselas para darle más emoción a la presentación de estas frutas. El otro fruto de los 5 sentidos, aunque en términos de habilidad, no es tan excelente como los 3 primeros frutos. Pero como fruta del diablo auxiliar, también es bastante tiránica y puede controlar al enemigo y sus propios 5 sentidos. Los 5 sentidos representan el gusto, el olfato, el oído, la vista y el tacto. La funcionalidad es bastante buena, aunque puede que no se la llame la mejor, pero entre todas las frutas del diablo conocidas, también es la mejor. Vaya, vaya. Carl, parece como si Dios nos ayudara a ti y a mí, estas 4 frutas del diablo, no hay un solo desperdicio, me temo que se las puede llamar las mejores. Jajajaja, gracias a ti Carl. Esta vez, realmente ganamos mucho para nuestra futura tripulación jajajaja. Capítulo 15, objetivo logrado. Después de escuchar el recordatorio de Carl, Barbanegra se apresuró a leer la introducción de las 3 frutas del diablo restantes. Cuanto más miraba hacia atrás, mayor era el cambio en la expresión de Barbanegra y, al final, no podía dejar de temblar. Como dijo Carl, las habilidades de estas frutas del diablo son aterradoras. Ahora que se lo han dado, definitivamente será una mejora cualitativa de su fuerza en el futuro.
Si no hubiera conseguido la Yami Yami no Mi y tuviera un objetivo poco claro para su físico de cuál fruta tomar, Barbanegra no podría evitar elegir dos de ellos para comer. Cualquiera de ellos puede causar sensación cuando se coloca en el mundo exterior, sin mencionar que 4 aparecen a la vez. Amigo, realmente eres mi afortunado primer oficial. Tuve la suerte de hacerte caso esta vez y secuestramos a este estúpido cerdo. Si tuviéramos más de estas personas capaces a bordo, ¿qué tan fuertes serían? Jajajajaja, yo ni siquiera puedo imaginarlo. En el futuro, Jotich nunca refutará tus sugerencias y decisiones, Carl. Eres el jefe de Estado Mayor perrón de nuestro grupo. Tú eres el único que puede hacerlo. Barbanegra estaba extasiado, aunque el joven, oye, tenía bastantes planes impactantes para él desde que se asoció con Carl. Pero este es el primer plan loco que se ha logrado con éxito, y la recompensa es sublime, sobre todo la sensación de lograr el objetivo es simplemente maravillosa. Por muchas sugerencias y planes, todo queda vacío hasta que haya un progreso sustancial. Por lo tanto, incluso si Carl hubiera propuesto un plan tan impactante antes, Barbanegra se sorprendió, pero no estaba completamente convencido. Su propio carácter es sospechoso, y Carl lo sabe en su corazón, y no intentó demostrarle nada a Barbanegra. No todo es tan importante como los hechos. Y ahora, con una victoria tan rica, el único rastro de duda que queda en el corazón de Barbanegra ha desaparecido por completo. Para ser honesto, de ahora en adelante, Barbanegra definitivamente obedecerá la decisión de Carl en el futuro y ya no tendrá ninguna objeción. Sin embargo, como supo que por esta ganancia, Carl nunca esperó tanta riqueza. Bajo el aviso del sistema, aunque Carl sabía que el Tenríbito tendrían frutas del diablo por su conocimiento de transmigrante y no sería de baja calidad. Pero donde puedo imaginar que había 4, y son habilidades increíbles. Incluso una era más que impresionante, pero obtuvo 4 grandes habilidades. En el suelo, Sanleschar, el cual se encontraba en un estado semiconsciente, escuchó la conversación entre los dos, su rostro estaba tan hinchado que no podía ver sus rasgos faciales y había una pizca de amargura. Asterisco olfatear. Estos tesoros son todas sus cosas. Fuerte es inevitable. Fruta del diablo de este nivel, su familia ni siquiera está dispuesta a permitir que los sirvientes más fuertes se las coman y se usan para recolectar. Pero ahora, todos ellos son entregados a viles demonios, y al loco que lo ha golpeado innumerables veces. ¿Cuál es el punto de esto? Aparte de Sanleschar, la otra parte, Carl, no se veía muy bien en este momento. ¿Cómo que jefe de Estado Mayor perrón? Al escuchar este nombre único, Carl casi no pudo evitar patear el rostro estaciado de Barbanegra. Está bien, deja de decir tonterías, Teach, apúrate, pronto amanecerá. Poniendo los ojos en blanco, Carl obviamente no tuvo tiempo para darle una lección verbal a Barbanegra. Agitó su mano para abrir la vitrina de cristal y barrió las 4 frutas del diablo. Luego, los dos envolvieron a Sanleschar y fueron a la sala de recolección de armas de al lado para saquear. Cuando salió de esta casa, el sable en la entrepierna de Barbanegra parecía haber cambiado. Desde la apariencia hasta el aura natural del cuerpo de la espada, todo es más alto que la espada larga de basura anterior, no sé qué tan alta calidad ha obtenido. Y en la cintura de Carl hay algo más. Era un guante negro y rojo atado a su cintura, y en este guante estaba la esencia de la fruta del diablo. Por las expresiones en los rostros de los dos, se ve que también han logrado mucho en esta sala de recolección de armas. Luego, después de que Barbanegra tomó algunos tesoros simbólicos, abandonaron el calabozo con Sanleschar. Durante este viaje, la crema de la cosecha sin duda fueron las 4 frutas del diablo y 2 armas. Y la enorme cantidad de tesoro, los dos básicamente no se movieron. Después de todo, hay demasiados tesoros aquí y ahora simplemente no pueden quitárselos. Si viajan en el barco con tantos tesoros, definitivamente serán descubiertos. A la vez, atraerán sospechas y sus acciones quedarán expuestas, lo que llevará a la persecución frenética del gobierno mundial y la marina. Esto es lo último que Carl quiere ver. Después de todo, según su plan, la mejor manera de ganar fuerza es en silencio y lentamente, claro que solo antes de que tengan la posibilidad de cambiar el tablero mundial por completo.
De lo contrario, tan pronto como conoció a los Tenryubito eligió la opción 1 y mató directamente a Sanleschar en la calle. Era bastante alto, ¿no sería genial? ¿Sigues siendo tan problemático? Tesoros, si continúan creciendo tan salvajemente, ¿dónde faltarán en el futuro? Más es bueno. Lo más importante es quitarle la fruta del diablo que puede fortalecer su fuerza primero, dinero, nada más. Por supuesto, incluso después de la meticulosa persuasión de Karl, Barbanegra, que se había sentido atraído por el tesoro de ojos dorados, todavía insistió en tomar una pequeña parte. En su cuello y manos ya tenía una gran cadena de oro brillante y muchos anillos preciosos, parecía un hombre rico. Esta cosita, frente a la riqueza que llena todo el palacio subterráneo, me temo que no es una gota en el balde. De ninguna manera. Con tanta riqueza como Yotich no tomare, aunque sea un poco de joyería, diablo soy un pirata codicioso que también le gusta el tesoro. Barbanegra dijo que quiere cambiar el status quo y convertirse en un hombre rico. Al final, los dos abandonaron el palacio subterráneo bajo el frenético la casi golpiza de Karl. Después de lidiar con las huellas aquí, Karl y Barbanegra tomaron a Sanleschar, aprovecharon la oscuridad para esconder sus cuerpos y se dirigieron hacia la isla No 1. ¿Qué conmoción causaría el archipiélago Sabaody después del amanecer del día siguiente? El Tenryubito desaparecen de la nada y el tesoro familiar es saqueado. Cualquier evento es algo importante que conmocionaría al mundo. Sin embargo, nadie hubiera pensado que esto es lo que dos pequeños piratas, poco conocidos pueden hacer. Isla 1, dentro del hotel. Tan pronto como regresó, Karl no dijo una palabra, fue directamente a su habitación y cerró la puerta de golpe. Mirando al impaciente Karl, Barbanegra estaba lleno de signos de interrogación, pero no le dio tanta importancia. En la habitación, Karl se sentó en la cama con las piernas cruzadas, se frotó las manos con entusiasmo y se dijo, «Sistema, abre el almacén. Usa la tarjeta de físico de Douglas Pollard».